Hey, buenos días. Mi nombre es Néstor Gómez y yo sirvo como uno de los pastores aquí en Bluegrass Community Church en Lexington, Kentucky. El día de hoy estaremos leyendo el libro de los Hechos, continuando con nuestra serie en el libro de los Hechos. El texto de hoy viene de Hechos capítulo 20, versículo ah, 17 al versículo 38. Entonces, si tienes una Biblia contigo, te voy a pedir que vayas por ella. Vamos a estar leyendo las Escrituras. Muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Si es la primera vez que estás escuchando una de nuestras predicaciones, solamente quiero agradecerte por la oportunidad que nos das de decirte un poco más acerca de nuestra iglesia, conocerte, ¿verdad? Y compartir contigo sobre la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesús. Ah, Vamos a leer. Entonces, versículo 17 al 38 dice, después, dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí a declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora no sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos, comenzando todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos, especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Esta es la palabra del Señor. Ah, Nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay algunas cosas que solo se pueden decir con lágrimas. El poeta español Lope de Vega solía decir, no sé que haya en el mundo palabras tan eficaces ni oradores tan elocuentes como las lágrimas, ¿verdad? Nuestras lágrimas hablan cuando nuestras palabras no pueden hablar. Según la Academia Estadounidense de Oftalmología, las lágrimas emocionales son provocadas por la empatía, la compasión y el dolor que percibimos de otros. En otras palabras, derramamos lágrimas emocionales cuando podemos conectarnos con los sentimientos, las necesidades y el dolor que otra persona está experimentando.
como seguidores de Jesús debemos comprender mejor y aceptar la importancia de la compasión y la empatía para involucrar efectivamente a otros con las buenas obras, ¿verdad? Para alcanzar efectivamente a otros con las con buenas obras y con las buenas nuevas de Cristo. El texto de hoy es muy único en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque es único porque pinta un cuadro sobre el ministerio marcado por la proximidad, la compasión y la empatía. Un tipo de cristianismo en el que se encuentran, ¿verdad? Se unen el celo y el amor, ¿verdad? El celo, la pasión por el evangelio, por el servir a Dios con el amor. Aquí vemos a Pablo y a los ancianos de la iglesia en Éfeso cómo expresan con lágrimas lo que sus palabras no pudieron comunicar. A través de sus lágrimas, Pablo y los ancianos de la iglesia en Éfeso nos enseñan tres cosas importantes sobre la vida cristiana. Primero, que es mucho más importante estar con alguien que ser por alguien, ¿verdad? Como que estar, a lo que me refiero con el ser por alguien es como apoyarlo de lejos, ¿verdad? Ser como un porrista de lejos, ¿verdad? Es diferente estar jugando en la cancha con alguien que estarle echando porras, ¿verdad? Desde fuera de la cancha. Ah, la segunda cosa, ¿verdad? Que aprendemos de Pablo, ¿verdad? En este discurso que le da a los ancianos, ah, es que, la postura que debemos adoptar cuando servimos a los demás no es una postura en la que sirvamos a los demás como si estuviéramos por encima de ellos, pero por debajo de ellos, ¿verdad? Con un corazón compasivo, en toda humildad, con lágrimas, ¿verdad? Y a pesar de nuestras dificultades actuales. Y por último, la tercera cosa que Pablo les dice a los ancianos, ¿verdad? De Éfeso, es que les dice que es muy importante, ¿verdad?, el proclamar la palabra de Dios con empatía. Dicho esto, la gran idea de hoy es que mientras caminamos con otros, estamos llamados a servir con compasión y proclamar la verdad de Dios con empatía. Vamos a dividir el sermón en tres secciones que van a cubrir un poco de versículos, ¿verdad? En la primera sección de todo ese texto que leí, Pablo sienta las bases para lo que va a estar elaborando o explicando conforme avanza el texto. La primera sección es que la proximidad genera compasión y empatía, el versículo 18. La segunda es que debemos de servir a los demás con compasión, versículo 19. Y la tercera es que debemos de proclamar la palabra de Dios con empatía, ¿verdad? Entonces, vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por esta mañana, porque sabemos que tú estás con nosotros. Padre, te pedimos que mientras predico tu palabra, que lo pueda hacer de una manera fiel al texto. ah, y Señor, que prepares los oídos y los corazones de aquellos que estarán escuchando esta palabra, que encuentren consuelo, que encuentren confort en estas palabras, en tu palabra, Señor. Y que tu palabra, ¿verdad?, caiga en buena tierra, Señor. Te pido que estés con nosotros y te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir sobre tu palabra y de aprender juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, entonces la primera sección es que la proximidad genera compasión y empatía, ¿verdad? En Hechos 20, versículos 17 y 18 leemos, desde Mileto mandó un mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, ¿verdad? Ustedes saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo. La traducción en inglés, bueno, una mejor traducción, no solamente en inglés, pero una mejor traducción de este versículo es, ustedes bien saben cómo en vez de sido, es estado con ustedes todo el tiempo. Antes de que Pablo zarpara de Mileto a celebrar el Pentecostés en Jerusalén, él quería ver a los ancianos de la iglesia en Éfeso por una última vez. Estos ancianos o pastores o obispos, ¿verdad?, eran muy especiales para él, ya que había pasado 3 largos años con ellos.
y con aquellos que formaban parte de sus congregaciones. No sé por qué Pablo decidió llamar a los ancianos y no detenerse por completo a ver toda la iglesia. Tal vez porque pensó que sería difícil hacer una parada rápida en Éfeso, ya que todos en la iglesia eran muy especiales para él, ¿verdad? Entonces, cuando esos ancianos llegaron a Mileto, Pablo les habló de una manera que Lucas describe con los colores de vulnerabilidad, ¿verdad? Y honestidad. Pablo les estaba hablando como un amigo, como alguien que había estado cerca de ellos, alguien que no fue, que no era nada más un porrista como para ellos, ¿verdad? Pero alguien que había estado jugando en la cancha con ellos, apoyándolos en su trabajo, y estando codo a codo, ¿verdad? En la labor del ministerio. Y él les dice, ¿verdad? Les dice, recuerden, ¿verdad? Recuerden. La primera cosa que él les dice que recuerden, ¿verdad? Es cómo yo estuve todo el tiempo con ustedes, desde el primer día que yo puse un pie en Asia. Esta es una realidad que en nuestro momento cultural actual la iglesia aún no ha captado en su totalidad. La realidad es que la proximidad es fundamental para hacer para hacer una para poder tener una armonía entre nuestras congregaciones, ¿verdad? Proximidad. Por eso, antes de que Pablo pronuncie su última declaración a estos líderes, pastores de la iglesia, él quiere que sepan la importancia de la proximidad. El hecho de que él estuvo con ellos, la importancia de que no solamente estaba echándoles porras desde fuera de la cancha, pero estaba con ellos en la cancha. Él les dice, saben que desde el primer día que puse un pie en Asia, estuve con ustedes todo el tiempo. ¿Por qué les recuerda Pablo esto a ellos? ¿Por qué les dice, verdad, que desde el comienzo él estuvo con ellos? Bueno, porque la misma manera, ¿verdad? En la misma manera en la que una bocina, ¿verdad? Imagínate una bocina que funciona vía Bluetooth, ¿verdad? En la misma manera en la que una bocina que funciona vía Bluetooth tiene que estar cerca de tu celular para que puedas tocar música en esa bocina, de la misma manera un cristiano, los cristianos deben de estar cerca a otros cristianos, ¿verdad? Para que esta compasión y empatía sea producida, ¿verdad? Esta música de compasión y empatía, el servir a otros con compasión y predicar el evangelio con empatía, puede ser producida. La proximidad a tus hermanos y hermanas en la iglesia genera la compasión y la empatía que Pablo está expresando aquí a través de sus lágrimas. Esta semana ha sido especialmente dura para mí. Este lunes asistí al funeral de un muchacho aquí de la comunidad que fue asesinado, ¿verdad? Lamentablemente. Y aunque no lo conocía, yo me relacioné con él porque ambos tenemos una historia compartida como latinos en este país. Ambos vivimos en el mismo vecindario y cuando lo vi acostado, ¿verdad? En su ataúd, sin aire en sus pulmones, pude ver a todos los muchachos y muchachas que mentoreo cada semana, ¿verdad? En la escuela primaria, en otras escuelas, a los muchachos de aquí de mi vecindario, incluso a mis hijos, ¿verdad? Yo me relacioné, puedo relacionarme con el sufrimiento de esa familia de esta manera, ¿verdad? Aunque nunca haya conocido al muchacho mientras estuvo en vida. El día siguiente recibí la triste noticia sobre alguien que había llegado, que yo amo mucho, que en los últimos meses he estado orando mucho por esta persona. Esta persona, después de estar fuera de las drogas por un par de meses, recayó, ¿verdad? Y el ver a la mamá de esta persona, uh, su dolor, ¿verdad? Eso me dolió mucho. Y luego el día siguiente a una familia con la que he estado trabajando por los últimos 2 meses, que han sido atacados por pandillas aquí en la ciudad, ¿verdad? Me senté por primera vez con el papá, con la mamá y con los niños a platicar. Y el escuchar todo el trauma, ¿verdad? Y los problemas que ellos han estado atravesando me trajo lágrimas. Luego el día siguiente una hermana de la iglesia que amamos mucho como familia y que es muy cercana a nosotros estuvo en un choque automovilístico, ¿verdad? Cada día de la semana estuvo marcado por alguien que me hizo llorar, ¿verdad? Y una cosa que todas estas personas tienen en común es que existe proximidad entre nosotros. He caminado con ellos, conozco sus historias y me he relacionado con ellos en su alegría y en su sufrimiento. Pero Pablo no es el único que recordó a aquellos a quienes había servido durante 3 años sobre la importancia de estar presente en la vida de otros. En Juan capítulo 20,
Juan capítulo 20, versículo 19 y 22, leemos lo siguiente. Juan capítulo 20, versículo 19 y 22 dice: Al atardecer, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. ¿Verdad? Pablo aprendió de Jesús la importancia de estar presente en la vida de los demás, de aquellas personas que tú estás sirviendo, que Dios ha puesto a tu alrededor. Jesús modeló esto como nadie más en las Escrituras. Era tan importante para Jesús asegurarse que sus discípulos supieran que ellos no estarían solos y que Él enviaría a su Espíritu Santo, que Él se apareció a ellos en un momento de dificultad, ¿verdad? Él se aseguró de que sus discípulos supieran que su paz estaría sobre ellos en su angustia. Él les dijo esto 2 veces, y que la paz sea con ustedes, ¿verdad? De Jesús y de Pablo aprendemos la importancia de estar siempre presentes en la vida de los demás. David también lo sabía que Dios estaba presente en sus momentos más difíciles. En el Salmo 34:18, ¿verdad? David escribió que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Él salva a los que tienen un espíritu abatido, ¿verdad? De la misma manera, el autor de Hebreos nos recuerda de la forma en que Jesús se acercó a nosotros. Él se acercó a nosotros tanto que no solamente, como dije anteriormente, ¿verdad? Esa analogía en la que estamos debemos de estar con otros en la cancha y no nada más estar por afuera, ¿verdad? No nada más estar por afuera echándoles porras, ¿verdad? Jesús vino al mundo y no solamente nos echó porras, pero Él se hizo uno de nosotros, ¿verdad? El autor de Hebreos dice eso, ¿verdad? Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión de fe, ¿verdad? Nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado alguno. Uno de los aspectos más importantes de practicar intencionalmente el ministerio, de estar presente en la vida de otros, es la proximidad, que la proximidad genera compasión y empatía. Como veremos en las siguientes secciones de este sermón, la compasión es crucial para servir a los demás y la empatía es esencial para compartir fielmente el mensaje de Dios con otros en medio de su angustia, de la angustia de los demás. Esto nos lleva al segundo recordatorio que Pablo le da a los pastores de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y este es que debemos servir a los demás con compasión. En Hechos capítulo 20, versículo 19, Pablo les dice: he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos, ¿verdad? Pablo describe su servicio con 3 palabras: humildad, lágrimas y durante pruebas. Podemos aprender mucho de la forma en la que Pablo sirvió a Dios y a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? ¿Cómo crees que sería servir a los demás desde una posición de humildad, lágrimas y durante tus pruebas? ¿Cómo difiere esta posición en la que Pablo sirvió de la manera en la que muchas veces nosotros queremos servir? En el mundo, muchas de las personas sentimos, ¿verdad? Las personas sentimos la tentación de pensar que el único momento o el mejor momento más adecuado para servir a otros es cuando estamos posicionados a un nivel más alto que aquellos a quienes estamos tratando de servir. Pero aquí Pablo nos enseña que como cristianos, cuando servimos, debemos de servir como alguien que está por debajo de los que estamos sirviendo, y no como alguien que viene por encima de los que estamos sirviendo. Cuando servimos a otros desde arriba, despreciando a aquellos a quienes servimos, muchas veces servimos con orgullo, o arrogancia, o sin humildad. Los que sirven desde arriba a menudo esperan ver los resultados de su servicio para su propio beneficio. Servir con humildad significa
anteponer el interés de aquellos a quienes servimos, ¿verdad? Poner el interés de aquellos a los que estamos sirviendo en el centro y nuestros intereses a un lado. En Hechos capítulo 20, versículo 33 al 35, leemos, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor, que el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Pablo elaboró más sobre cómo sirvió con humildad en estos 3 versículos. Cuando él dice que no codiciaba la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie, que trabajó con sus propias manos para sustentarse a sí mismo y a los que estaban con él lo que estaba diciendo es que él dejó a un lado sus intereses y puso los intereses de aquellos a los que estaba sirviendo en el centro. ¿Crees que a Pablo no le hubiera gustado recibir el apoyo de aquellos con los que de aquellos a los cuales él estaba sirviendo? Por supuesto que sí, ¿verdad? Por supuesto que a él le hubiera gustado eso, pero debido a que sirvió como un humilde servidor, no esperaba que esto sucediera, ni lo impuso sobre aquellos a quienes sirvió, de que yo te voy a dar algo, pero tú me das otra cosa. Sin embargo, cuando consiguió el apoyo, ¿verdad? Fue muy bonito, porque lo vemos en Hechos capítulo 18, los primeros 5 versículos, porque cuando él sí recibió el apoyo, ¿verdad? Pudo servir aún con más libertad, ¿verdad? Durante sus primeros meses en Corinto. Sin embargo, nunca lo impuso en otros. Esa es una diferencia muy grande entre aquellos que sirven con humildad y aquellos que sirven como que se sienten con el derecho de exigir que aquellos a los que han servido les regresen el favor. Pablo también sirvió con lágrimas en sus ojos. En el mundo las personas a menudo buscan oportunidades de servicio que les brinden alegría o una sensación de recompensa o que les genere un sentimiento positivo. Pero en Pablo encontramos a un siervo que estaba bañado en lágrimas. Como cristianos debemos estar familiarizados con las lágrimas. Thomas Watson, un puritano, decía, las lágrimas mundanas caen a la tierra, pero las lágrimas piadosas, las lágrimas que vienen de Dios, el Señor las guarda en una botella. Nuestro Señor Jesús también fue un hombre de muchas lágrimas, un hombre que sirvió a los demás en medio de sus lágrimas. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 53, todo este capítulo nos muestra a un Jesús bañado en lágrimas, ¿verdad? Un Jesús bañado en dolores, ¿verdad? Isaías 53:3 dice que él fue despreciado y rechazado por los hombres, que fue un hombre de sufrimiento que sabía lo que era la enfermedad. Era como alguien de quien la gente se alejaba, era alguien del cual la gente se alejó. Fue despreciado y que no lo valoramos. Como cristianos, no podemos aceptar un tipo de discipulado y vida donde las lágrimas están ausentes. Y para los que están familiarizados con el peso de las lágrimas, encuentren su consuelo en saber que Dios los ve y que Él los escucha. Y no solo los ve a través de su sufrimiento, sino que también guarda un recuerdo de Él, porque un día, ¿verdad? Dice el Salmo, ¿verdad? El salmista David dice que el Señor guarda las lágrimas que nosotros lloramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un día le enjuagará cada lágrima que hemos derramado. En la vida, las lágrimas pueden decir lo que las palabras no pueden. Y nuestro Dios en el cielo habla el lenguaje de las lágrimas. Pablo también estaba dispuesto a servir a los demás, incluso cuando estaba pasando por pruebas. A diferencia de cómo las personas a menudo se ofrecen como voluntarios a servir cuando las cosas van bien, Pablo nos enseña que los cristianos somos llamados a servir siempre, incluso durante nuestras pruebas. En el ejemplo de Pablo vemos a un hombre que sirvió en medio de las dificultades económicas, cuando se sentía solo y cuando fue perseguido. Como un siervo perfecto, nuestro Señor Jesús también hizo lo mismo. Marcos 10:45 nos dice eso, ¿verdad? Cuando Marcos nos dice que el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pablo dice algo similar en Hechos 20, 22, 24, cuando él dice, ahora yo atado en espíritu voy a Jerusalén sin saber
lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente el Evangelio y la gracia de Dios. Servir a los demás por compasión, con compasión, ¿verdad? Se ve como servir con humildad, con lágrimas incluso muchas veces en medio de nuestros problemas, ¿verdad? Hermanos y hermanas, como cristianos no estamos llamados a servir solo cuando las cosas van bien. Me ha resultado sumamente provechoso para mí, para mi alma, servir a Dios y a la iglesia mientras estoy atravesando momentos difíciles en la vida, ¿verdad? He encontrado mucho consuelo y confort en el servir a otros, incluso cuando las cosas no están yendo bien para mí. La tercera cosa que Pablo le recuerda a estos líderes, la última y tercera cosa, es que es importante proclamar la palabra de Dios con empatía. En el versículo 20 él dice, bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Durante su tiempo en Éfeso, Pablo no pudo comunicar, no dudó en comunicar la verdad de Dios a esta iglesia. Hay una cita que dice que la verdad sin amor es brutalidad y el amor sin verdad es hipocresía. Pablo sabía que la mejor manera de amar a su iglesia, aquellos a los que estaba sirviendo, era al enseñarles lo que Dios había dicho a través de sus escrituras. Él se refirió a la palabra de Dios como todo el plan de Dios y la palabra de su gracia. Pablo fue claro en que la palabra de Dios es la única verdad en el mundo capaz de edificar a alguien y darle una herencia entre todos los que están en la familia de Dios, como vemos en el versículo 32. En los versículos 26 y 27, Pablo también les dice que él es inocente de la sangre de todos ellos porque no evitó declararles todo el plan de Dios. Aquí lo que Pablo hace es que está aludiendo a la analogía del vigilante que se menciona en Ezequiel 33, 1 y 6, donde el centinela a la puerta de la ciudad era inocente siempre y cuando tocara la trompeta al acercarse el enemigo. Aunque el pueblo no respondiera a la alarma, si él tocó la trompeta antes de que el enemigo se acercara, él era inocente. En el versículo 17, del versículo 17 al 38, Pablo enfatiza la importancia de proclamar en el versículo 20, de testificar, versículo 21 y 24, de declarar, versículo 28, de oír, versículo 33, y recordar, versículo 35, la palabra de Dios. En todos los lugares públicos y lugares privados, de casa en casa, como vemos en el versículo 21, y a todas las personas, a griegos y a judíos, ¿verdad? Como vemos en el versículo 21. Las palabras en Hechos, ¿verdad? Del versículo 28 al 32, no son solo importantes para pastores, pero para todo creyente, para todos los cristianos. En estos 4 versículos a través de Pablo, el Señor nos da una orden, una advertencia y la razón por la cual nos está ofreciendo esto. La orden que Él nos da está en el versículo 28 cuando Él dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La advertencia, ¿verdad? La advertencia está en el versículo 29. ¿Por qué les digo que tengan cuidado? Porque sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y día no se desea amonestar a cada uno con lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué les da esta advertencia y esta orden? ¿Por qué? Porque Pablo sabía, como vemos en el versículo 32, ¿verdad? Él les dice, ahora los encomiendo a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de su gracia es la única cosa en el mundo que es tan poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados, ¿verdad?
La cosa aquí es que no hay que olvidar que Pablo comunica todo esto con lágrimas. Pablo, mientras está diciéndole esto, les dice, pero no olviden que yo les comuniqué esta advertencia, esta orden y la razón de con lágrimas. Este texto es único y muy especial en el libro de los Hechos, porque no encontrarás en el libro de los Hechos ningún otro lugar en el que se mencionen el derramamiento de lágrimas como se hace aquí. No debemos de pasar esto por alto, este hermoso detalle que Lucas nos ha dejado aquí. Como dije al comienzo del sermón, algunas cosas solo se pueden decir con lágrimas. Y lo que expresan las lágrimas de Pablo en el versículo 30 y 31 es empatía. Cuando empatizamos con el sufrimiento de los demás, eso significa que podemos sentir el dolor de los demás. Significa que estamos entrando en la historia de otra persona, aunque sea momentáneamente. Significa que estamos sufriendo con otra persona. Esto es lo que Pablo está haciendo en este texto. Pablo derrama lágrimas porque sabe que sabe qué tan devastante, sabe de las consecuencias devastadoras del pecado y en lo que resultaría vivir una vida que no está comprometida a Dios y a su plan, una vida fuera de su palabra, ¿verdad? Entonces debemos de hacerlo con empatía. Cada vez que compartimos el plan de Dios con los demás, debemos de hacerlo con empatía. Debemos de proclamar las verdades de Dios como quienes sienten el dolor de los demás, como aquellos que están dispuestos a entrar en la historia de otras personas, aunque sea por un momento. Esto no solo es el ejemplo que vemos en Pablo, sino también en Jesús. En Jesús vemos el ejemplo de un Dios que vino al mundo y cargó con todo nuestro dolor, con todo nuestro sufrimiento y pecado en la cruz. ¿Verdad? Ningún otro Dios de ninguna otra religión ha intervenido en nuestra historia ni por un momento como lo hizo Jesús. Esto es, este es un gran, es, esto era tan importante de entender para la iglesia primitiva, para la primera iglesia. El hecho de que Jesús vino al mundo, ¿verdad? Que mostró su empatía de esta manera, que, que la persona que escribió Hebreos, ¿verdad? Menciona esto como la razón principal para creer en nuestra confesión de fe. Si tienes ahí tu Biblia, ve a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y vamos a leer versículo 14 y 15. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Esta es nuestra confesión de fe. Y esta es la razón por la cual nos adherimos a ella. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Hermanos y hermanas, Jesús nos mostró la importancia de la proximidad. Él nos mostró que la proximidad es esencial para poder empatizar con otros. Al concluir con el sermón de hoy, quisiera dirigir sus ojos a la persona de Jesús. En este texto, Pablo modeló en gran medida cómo Jesús sirvió y proclamó el mensaje de Dios mientras estuvo con nosotros. Jesús nos enseñó primero sobre la belleza de la proximidad, ¿verdad? Nos enseñó que la compasión y la empatía son esenciales para servir y compartir el plan de Dios con los demás. Jesús vino y sirvió con toda humildad, con lágrimas en sus ojos también, ¿verdad? Durante sus pruebas. Jesús también vino a proclamar el plan de Dios como alguien dispuesto, escúchame, dispuesto a intervenir en nuestra historia, ser parte de nuestra historia. En Jesús tenemos un Dios que comprende el dolor y el sufrimiento humano, el sufrimiento que padecemos. En Hechos 20, 36 al 38, Lucas nos cuenta cómo termina esta historia. Él dice, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y lloró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos, especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco.
Am, Comenzaron todos a llorar desconsoladamente. Pablo amaba a estos hombres y ellos lo amaron de regreso. De la misma manera derramó lágrimas por ellos, ¿verdad? Y ellos derramaron lágrimas por él. Con sus lágrimas expresaron todo lo que sus palabras no podían decir. Vemos que la máxima demostración de amor y afecto mutuo en este versículo 37 es cuando ellos lloraron, ¿verdad? Todos derramaron lágrimas, se abrazaron y besaron a Pablo por una última vez. Se entristecieron, principalmente por la declaración de Pablo de que nunca volverían a ver su rostro. Después de esto, lo acompañaron al barco, caminaron juntos con él, ¿verdad? En su aflicción. Uno de mis deseos más grandes es que Bluegrass Community Church pueda ser un lugar donde las personas se encuentren un lugar seguro para llorar. Un lugar donde podamos traer todas nuestras penas y compartirlas con los demás, sabiendo que mientras las compartimos, nuestros hermanos y hermanas entrarán en nuestras historias, aunque sea por un momento, que lamentarán junto con nosotros y que nos vestirán de nuevo con la belleza de la palabra del Señor. Un lugar donde no caminaremos solos a través de nuestro dolor, sino donde otros caminarán con nosotros en nuestro dolor. De la misma manera que estos pastores en Éfeso caminaron con Pablo por una última vez hacia este barco. Por último, me gustaría ofrecer un cuarto recordatorio. Pablo ofreció tres, me gustaría agregar uno más. Como acabamos de leer, ¿verdad? Estos pastores de Éfeso estaban afligidos porque sabían que ya no verían a Pablo por una última vez. A diferencia de ellos, nosotros sabemos, ¿verdad? Que la esperanza del mundo, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Lo vamos a ver de una vez más. Y que un día viviremos con Él. Y que un día Él vivirá con nosotros. Y que un día seremos suyos y que un día Él será de nosotros, ¿verdad? Y que un día, como leemos en Apocalipsis, en Revelaciones, que un día este Dios que tenemos, que vino cerca de nosotros, enjuagará toda lágrima de tus ojos. Un día en que la muerte ya no existirá, el sufrimiento, la enfermedad, la adicción, conflictos, la violencia. Un día en que la pena, el llanto y el dolor ya no van a existir más. Porque todo lo que una vez dolió, todo lo que una vez te lastimó, pasará. Un día en que aquel que está sentado en el trono nos dirá con una voz suave, bondadosa y amorosa, mira, todo lo estoy haciendo nuevo. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por el consuelo que recibimos a través de tu palabra. Este consuelo tan hermoso, Señor, que un día aquel Jesús que vino a nosotros, que estuvo próximo con nosotros, que estuvo en proximidad con nosotros, aquel Jesús que sabe lo que es sufrir, nos va a decir con una voz gentil y amorosa que Él está haciendo todo nuevo. Limpiará nuestras lágrimas y sanará nuestras heridas, todas las heridas que la vida nos ha dejado. Padre, te damos gracias por tus bendiciones, especialmente por tu palabra, en la que aprendemos más y más sobre la esperanza que tenemos en Jesús. Oro por nuestra congregación y todos aquellos que han escuchado este mensaje. Oro que tú traigas consuelo a sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Muchas gracias.